Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper contenta de compartir este ratito con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad ha estado circulando mucho por internet y del que me han preguntado muchísimo, de Method Demir. Y no vamos a hablar de sus nuevos proyectos profesionales, que también son súper interesantes, sino de algo mucho más personal. Vamos a desentrañar un poco esa declaración que ha hecho y que ha dejado a muchos con la boca abierta: desde entonces vivo en soledad. Pero antes de entrar en materia, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y un poquito de drama, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo. Así estarán al tanto de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Method Demir, esa actriz turca que nos ha robado el corazón con su talento y su belleza, ha sorprendido a todos con unas declaraciones que han encendido las redes sociales. Desde entonces vivo en soledad. Una frase contundente, ¿verdad? Pero, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué ha pasado en la vida de Demet para que haga esta afirmación? Para entender el contexto, tenemos que remontarnos un poco a su vida personal y a las relaciones que ha tenido. Como muchos saben, Demet estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento espectacular, llena de glamour y romanticismo, y parecía que habían encontrado la felicidad juntos. Las redes sociales se inundaron de fotos de la pareja, derrochando amor y complicidad. Todo parecía un cuento de hadas. La ceremonia, celebrada con todo el lujo que se espera de una estrella de su calibre, fue cubierta por las principales revistas de sociedad turcas y replicada en portales de todo el mundo. Los vestidos de Demet, cada uno más impresionante que el anterior, se convirtieron en tema de conversación durante semanas. El baile nupcial, coreografiado con esmero, parecía el símbolo perfecto de una unión destinada a la eternidad. Oğuzhan, por su parte, no se quedaba atrás en demostraciones públicas de afecto. Sus canciones, muchas de ellas dedicadas a Demet, se convirtieron en éxitos instantáneos. Las apariciones de la pareja en eventos públicos siempre eran recibidas con entusiasmo, alimentando la imagen de un romance idílico. Los fans, ilusionados con la pareja, crearon incluso clubs de admiradores dedicados exclusivamente a seguir cada paso de su relación. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después de poco tiempo, los rumores de crisis en la pareja comenzaron a circular con fuerza. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Method Demir y Oğuzhan Koç se divorciaban. La noticia, como era de esperar, cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. La noticia impactó a muchos, ya que parecían una pareja sólida y enamorada. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Pues bien, como suele suceder en estos casos, las razones del divorcio son complejas y probablemente solo las conozcan a fondo ellos dos. Sin embargo, algunos medios de comunicación apuntaron a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, a problemas de comunicación y a la presión mediática que supuso su relación. Se hablaba de que Demet, enfocada en su carrera internacional y con múltiples proyectos en el extranjero, no podía dedicar el tiempo que Oğuzhan, más centrado en su música en Turquía, demandaba. También se rumoreaba que la constante exposición mediática, alimentada por la propia pareja en un principio, terminó por desgastar la relación, convirtiéndose en una fuente de estrés y conflictos. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la presión de mantener una imagen pública perfecta, pudieron ser factores determinantes en el desenlace. Pero volvamos a la frase clave: desde entonces vivo en soledad. Es una declaración fuerte, muy fuerte. Y es que después de una relación tan pública y mediática, y después de un divorcio que también estuvo en el ojo del huracán, es comprensible que Demet haya sentido la necesidad de alejarse un poco del foco público y de dedicarse a sí misma. El divorcio, sin duda, fue un golpe duro para Demet. La decepción, la frustración y el sentimiento de fracaso son emociones comunes en este tipo de situaciones. Añadido a esto, la exposición mediática constante hizo aún más difícil el proceso de duelo. Cada declaración, cada rumor, cada foto era analizada y comentada por miles de personas, dificultando la posibilidad de sanar en privado.
La soledad, aunque a veces se asocie con algo negativo, también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Puede ser un tiempo para reflexionar, para reconectar con uno mismo, para descubrir nuevas pasiones y para sanar heridas. Quizás Demet haya encontrado en esta soledad una forma de fortalecerse y de prepararse para el futuro. La soledad elegida, a diferencia del aislamiento impuesto, puede ser un espacio de autodescubrimiento y renovación. Un momento para evaluar prioridades, redefinir metas y reconectar con la esencia propia. En este sentido, la declaración de Demet podría interpretarse no como una queja, sino como una elección consciente. También es importante tener en cuenta que la soledad no siempre significa estar completamente aislado. Puede significar tener menos relaciones superficiales y enfocarse en cultivar relaciones más profundas y significativas con las personas que realmente importan. Quizás Demet ha priorizado su círculo íntimo de amigos y familiares, buscando apoyo y consuelo en ellos. En momentos de vulnerabilidad, es fundamental contar con una red de apoyo sólida y confiable. Amigos y familiares que ofrezcan un hombro para llorar, un consejo sabio o simplemente una compañía silenciosa. Es posible que Demet, consciente de la importancia de estos vínculos, haya decidido invertir su tiempo y energía en fortalecerlos. Además, es fundamental recordar que Demet es una mujer muy trabajadora y exitosa. Su carrera como actriz está en un momento álgido, y seguramente está enfocada en sus nuevos proyectos y en seguir creciendo profesionalmente. La soledad, en este sentido, puede ser una forma de concentrarse en sus metas y de evitar distracciones que puedan obstaculizar su camino. El éxito profesional requiere dedicación, disciplina y concentración. La soledad en este contexto puede ser una herramienta para optimizar el tiempo y la energía, permitiendo a Demet enfocarse en sus objetivos y alcanzar nuevas metas. Por supuesto, no podemos olvidar el impacto que las redes sociales pueden tener en este tipo de situaciones. Demet es una figura pública con millones de seguidores, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. Es comprensible que después del divorcio, haya sentido la necesidad de proteger su intimidad y de alejarse un poco del escrutinio público. La soledad, en este caso, puede ser una forma de preservar su salud mental y emocional. Las redes sociales, si bien pueden ser una herramienta útil para conectar con el público y promocionar el trabajo, también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. La constante exposición, los comentarios negativos y la presión de mantener una imagen perfecta pueden afectar la salud mental de cualquier persona, especialmente de las figuras públicas. La decisión de Demet de alejarse un poco de las redes sociales podría ser una medida para proteger su bienestar emocional. Es importante que no juzguemos a Demet por esta declaración. No sabemos realmente lo que está pasando en su vida ni cómo se siente. Lo que sí podemos hacer es mostrarle nuestro apoyo y enviarle buenas vibras para que pueda superar este momento y encontrar la felicidad que se merece. La empatía y la comprensión son fundamentales en estos casos. Evitar los juicios apresurados y ofrecer un apoyo incondicional puede marcar la diferencia en la vida de una persona que está pasando por un momento difícil. Además, es crucial recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y a tomar las decisiones que consideremos mejores para nosotros mismos. Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a vivir su vida como le plazca, sin tener que dar explicaciones a nadie. El respeto a la privacidad es un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a mantener nuestra vida personal al margen del escrutinio público y a tomar decisiones sin sentirnos presionados por la opinión de los demás. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Demet nos enseña varias cosas importantes. En primer lugar, que las relaciones, por muy perfectas que parezcan desde fuera, pueden tener altibajos y que a veces no funcionan. Las relaciones humanas son complejas y dinámicas. Lo que parece perfecto en un momento dado puede cambiar con el tiempo. Es importante recordar que el fracaso de una relación no es necesariamente un reflejo del valor personal de cada individuo. En segundo lugar, que el divorcio es un proceso doloroso y difícil que requiere tiempo y apoyo para superarlo. El divorcio es una experiencia traumática que puede generar una gran variedad de emociones negativas. Es fundamental permitirse sentir estas emociones, buscar apoyo profesional si es necesario y darse tiempo para sanar. Y en tercer lugar, que la soledad puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y para reconectar con uno mismo. La soledad, como ya hemos mencionado, puede ser un espacio de autodescubrimiento y renovación. Un momento para reflexionar sobre el pasado, evaluar el presente y planificar el futuro.
También nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Es fundamental buscar ayuda profesional si la necesitamos y rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. La salud mental y emocional es tan importante como la salud física. Ignorar los síntomas de malestar emocional puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Buscar ayuda profesional y contar con una red de apoyo sólida son fundamentales para mantener una buena salud mental. Y por último, nos enseña a ser más empáticos y comprensivos con los demás. No sabemos lo que están pasando las personas en sus vidas, por lo que es importante evitar juzgar y ofrecer nuestro apoyo incondicional. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y perspectivas. Practicar la empatía nos ayuda a construir relaciones más sólidas y significativas. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir, "Desde entonces vivo en soledad", es una frase que nos invita a la reflexión. Nos invita a pensar en la complejidad de las relaciones humanas, en la importancia de la privacidad y en el poder transformador de la soledad. Nos invita a ser más comprensivos con los demás y a recordar que todos tenemos derecho a vivir nuestra vida como mejor nos parezca. La historia de Demet, más allá del glamour y la fama, nos recuerda que todos somos humanos, con nuestras propias vulnerabilidades y desafíos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de Demet Özdemir. He intentado ofrecer una visión más completa y matizada de la situación, evitando los juicios fáciles y centrándome en la comprensión y la empatía. Espero haberlo logrado. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la declaración de Demet Özdemir sobre su soledad tras el divorcio, explorando posibles razones y el impacto en su vida personal y profesional. Vimos cómo la soledad puede ser tanto un desafío como una oportunidad para el crecimiento y la reflexión. También hablamos de la importancia de la empatía y el respeto a la privacidad de las figuras públicas. Hemos visto que la vida de una celebridad no es siempre tan glamurosa como parece, y que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y desafíos similares a los nuestros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que la soledad siempre es algo negativo? ¿Cómo creen que las figuras públicas pueden proteger su salud mental en un mundo tan expuesto a la crítica? Déjenme sus ideas. Me encanta leer sus comentarios y crear un espacio de diálogo respetuoso y constructivo. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada like, cada comentario, cada suscripción me da la energía necesaria para seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes este tipo de temas. Así que no duden en demostrar su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un viaje lleno de altibajos, pero lo importante es seguir adelante con una sonrisa y una actitud positiva. Nos vemos pronto. Ciao, ciao.